Hola, bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos el divisor de corriente. En la clase anterior vimos el circuito correspondiente para el divisor de tensión. Ahora veremos un divisor de corriente, en la cual es un circuito resistivo que está conformado por dos resistencias en configuración paralelo. La definición del circuito divisor de corriente nos dice lo siguiente. El divisor de corriente es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en dos corrientes diferentes más pequeñas. A una de las corrientes o intensidades se le suele llamar de salida. Al igual que un divisor de tensión, convierte una tensión en otra más pequeña. El divisor de corriente convierte una corriente en otra más pequeña. En el circuito que tenemos en la imagen, vemos dos resistencias R1 y R2 configurados en paralelo. De este circuito sale una corriente I total que proviene de la fuente. Esta corriente total se divide en dos, una que circula por la resistencia 1 mientras que la otra circula por la resistencia 2. Estos valores de corrientes 1 y 2, el valor va a depender de la resistencia que se tenga. Mientras mayor sea la resistencia, la corriente será menor. Mientras que la resistencia sea menor, la corriente fluirá con mayor intensidad. Este es el principio del circuito en paralelo. Más sin embargo, el circuito de la cual obtendremos el divisor es de la siguiente forma. Vamos a cambiar un poco los parámetros. En lugar de llamarlo corriente total, la corriente que sale directamente de la fuente vamos a llamar corriente de entrada, ya que es la corriente que entra a las dos resistencias, o al nodo donde están conectadas las dos resistencias. Y la corriente de salida será la corriente en la resistencia donde calcularemos dicha corriente. Puede ser en la resistencia 2, en la resistencia 1. Para la explicación nosotros utilizaremos la resistencia 2. La nomenclatura I mayúscula con subíndice I minúscula hace referencia a la corriente input o corriente de entrada, mientras que la corriente de salida I y subíndice O minúscula también lo podemos llamar 0. Es la corriente de output o corriente de salida. Vamos a ver cómo se comporta este divisor de corriente. De nuestro circuito, por ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. La corriente total es esta que tenemos al inicio, la que sale de nuestra fuente. Y la resistencia total pues viene siendo la expresión mínima resistiva de este circuito. Si determinamos el voltaje en la resistencia 2, por fórmula tendríamos esto. El voltaje o caída de tensión en la resistencia 2 por ley de Ohm sería corriente por resistencia 2. Viendo que en la resistencia 2 vamos a calcular esta corriente de salida. Si sustituimos la ecuación número 2 en la ecuación número 1, vamos a tener lo siguiente. Simple y sencillamente este valor de voltaje, esta operación, esta multiplicación, la vamos a sustituir por V, ya que valen lo mismo. Nos queda este término. De este término vamos a despejar I0 como
Esta multiplicación R subíndice 2 lo vamos a pasar dividiendo, quedándonos de esta forma. Ahora sabemos que la resistencia total de este circuito con dos resistencias en paralelo es igual a la multiplicación de las resistencias entre la sumatoria de las mismas resistencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir este valor de la resistencia total en esta otra fórmula, quedándonos de la siguiente manera. De esta expresión vamos a simplificarla eliminando la resistencia 2, quedándonos como fórmula final que la corriente de salida es igual a la corriente de entrada que multiplica a la resistencia 1 entre la sumatoria de las resistencias. Veamos algo curioso, que la multiplicación es por la resistencia 1, siendo que la corriente que se va a calcular es en la resistencia 2. Si nosotros quisiéramos calcular la corriente en esta resistencia 1, lo único que haríamos es sustituir esta R1 por la R2. Vamos a realizar un ejemplo. Del siguiente ejercicio vamos a calcular la corriente en la resistencia 2 utilizando el divisor de corriente. Al mismo circuito vamos a ponerle valores. Una fuente de 24 volts en corriente directa, mientras que la resistencia 1 tendrá un valor de 8 ohms y la resistencia 2 un valor de 6 ohms. Vamos a calcular la corriente que circula en la resistencia número 2, a la cual llamaremos corriente de salida. Lo primero que vamos a hacer es calcular aplicando esta expresión y sustituyendo valores. 8 por 6 ohms entre 8 más 6 ohms. Vamos a tener por resultado 3.42 ohms. Por favor, resuélvanlo en su calculadora y comprueben el valor. Ahora vamos a calcular la corriente de entrada de nuestro circuito, que es la corriente total o la que sale directamente de la fuente. Por ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje total es el de la fuente y la resistencia total que acabamos de calcular. Realizando la división vamos a tener por resultado un valor de 7.01 amperes. Por favor, realicen la operación en su calculadora y comprueben el resultado. Como dijimos, este valor es el mismo que la corriente total, simplemente tenemos diferente nomenclatura. Ahora vamos a aplicar divisor de corriente para calcular precisamente la corriente que circula en la resistencia número 2. Vamos a aplicar esta expresión. Sustituyendo valores, tenemos que la corriente de entrada es la que calculamos, 7.01 amperes, que multiplica a la resistencia 1, que tiene un valor de 8 ohms, entre la sumatoria de las resistencias. Simplificando, tenemos que la multiplicación 7.01 por 8 nos da 56.08 amperes por ohm, mientras que la sumatoria nos da 14 ohms del denominador. Realizando la división tenemos por resultado 4 amperes. Por favor, realicen los cálculos y comparen los resultados. Esta corriente de salida que acabamos de calcular es la misma corriente que circula por la resistencia de 2 ohms.
de tal forma que podemos expresarlo también como corriente subíndice 2. Vamos a aplicar el mismo divisor de corriente, pero ahora para calcular la corriente que circula en la resistencia 1. Por lo tanto, ahora nuestra corriente de salida se encontrará en la resistencia de 8 ohms. El circuito nos quedaría de la siguiente forma. La expresión I0 ahora la tendremos en la resistencia 1, mientras que nuestra fórmula va a cambiar un poco. Ahora la resistencia que va a ser involucrada es la resistencia R2. Sustituyendo valores tenemos que la corriente de entrada es la que calculamos al inicio, 7.01 amperes, por la resistencia 2, que son 6 ohms, entre la sumatoria de las resistencias. Realizando la operación, tenemos por resultado 3 amperes. Compruébenlo utilizando su calculadora. Esta corriente también podemos expresarla como I1, que es la corriente que circula por la resistencia 1. Según las leyes de Kirchhoff, hablando respectivamente de la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen por un nodo es igual a 0. O dicho de otra forma, las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen por el nodo. Aquí estamos viendo que en este nodo donde están conectadas las dos resistencias hay una corriente de entrada, una I total, y de este nodo salen dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2, expresándola en términos del subíndice de las resistencias. Por lo tanto, la corriente total debe ser lo mismo que la sumatoria de las corrientes que salen, I2 e I1, demostrando que nuestro ejercicio está correctamente resuelto. Hasta aquí tenemos dos nuevos conceptos, lo que es el divisor de tensión y divisor de corriente, mismas que podemos utilizar en circuitos mixtos para el cálculo de voltajes y corrientes en resistencias determinadas. Esperando que haya quedado claro este concepto, nos vemos en la siguiente clase.